Bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro junto a la compostera de Gaia en América Latina. En estos espacios, como todos saben, el objetivo es que podamos conversar en confianza sobre algún tema que nos convoque, que tenga que ver con la gestión y la valorización de los residuos orgánicos en particular. Por eso es que aludimos a entrar a un espacio físico, mental, en donde estamos frente a una compostera, oliendo, sintiendo con los pies en la tierra idealmente y en ese espacio de confianza podamos discutir nuestros aprendizajes, nuestras lecciones, nuestras visiones, porque somos nosotros quienes estamos en América Latina llevando a cabo las formas de gestión, de valorización, de evitar pérdida y desperdicio alimentario que ojalá sean precisamente enmarcadas en la justicia climática. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, damos la bienvenida a Milenka, que es una organización nueva de Bolivia, que estoy muy contenta que se sumen porque tenemos pocos compañeros de Bolivia, es un país muy importante en América Latina. Así que, bueno, como siempre, un saludo especial a todas las membresías de Gaia y a Víctor y a Juan Carlos que aceptaron venir hoy día a este espacio. Voy a empezar a compartir la presentación para que la puedan ver y así les voy compartiendo de qué se trata el tema hoy. En esta oportunidad, como ya les habíamos anticipado, el objetivo es hablar sobre las acciones que tienen que ver con las pérdidas y el desperdicio alimentario. Como todos deben saber, más o menos se estima, dependiendo quién lo diga, que dentro de las emisiones antropogénicas de metano del mundo de los residuos, la mitad podrían venir del mundo de los residuos que son no consumidos o no cosechados aguas arriba de nuestra cocina, ¿cierto? Aguas arriba significa cuando uno va a la tiendita de la esquina, cuando uno va a la feria, lo que no es cosechado en el terreno por diversas razones y todo eso termina siendo una fuente de generación de metano y que puede ser evitada y que puede tener muchos beneficios socioambientales si esto es evitado, ¿ya? En esta oportunidad no vamos a hablar de compostaje necesariamente, vamos a hablar de cómo evitar esas pérdidas y esos desperdicios es efectivamente el eslabón de la cadena que es más débil, no solamente en América Latina, en África y en Asia, en general en el sur global, es la parte de la cadena más débil y en donde menos se ha trabajado. Y por eso es que la invitación hoy es a que escuchemos el ejercicio y la experiencia de Víctor, la experiencia de Juan Carlos y también de la Fundación Basura, que acá en Chile, como membresías de Gaia, han hecho un trabajo ya por varios años muy valioso en este sentido. ¿Ya? Entonces, en el día de hoy, lo que yo quisiera destacar con mucha fuerza y que nos diéramos como el espacio para discutir es cómo estas pérdidas y el desperdicio alimentario se pueden enmarcar en la justicia ambiental, ¿ya? El, en el mundo de la jerarquía de la reducción de las emisiones de metano, tenemos muchas soluciones que siempre tienen que ver y que siempre en general van de la mano de segregar en nuestras casas, segregar en todos los lugares, separar lo seco de lo húmedo para que puedan haber aguas abajo, estas formas de gestión. Pero la parte aguas arriba, como les decía, es la que queda siempre más relegada en el olvido, la que está menos desarrollada y en donde toma mucha fuerza la palabra y el concepto de banco de alimentos. ¿Ya? En cualquiera de los proyectos que yo he visto, esta palabra es la que más resuena y cualquier ser humano, no estoy hablando de las membresías de Gaia, pero cualquiera que pueda pensar en un banco de alimentos puede dejarse llevar por esta fantasía que significa que una aplicación, sobre todo alguien en una configuración urbana, digamos, alguien que viva en una ciudad, baste con pensar en que una aplicación que te diga cuál tienda a la vuelta de tu casa puede estar vendiendo alimentos más baratos a las 4 de la tarde porque esa tienda a las 7 de la tarde va a cerrar y no se quiere quedar con stock de comida. Por lo tanto, el beneficio es que no se pierde comida, no llega comida a la basura, al relleno sanitario, donde sea que pueda ir, y que por otro lado, este esfuerzo que hay detrás de esa comida no se pierda. Ahora, esa comida de ese mercado no es tan comida. En general es bastante industrializada. Muchas veces esa comida inclusive está allí con muchos preservantes y puede haber estado durante inclusive una semana, pero llega el momento en que la quieren vender y la venden más barata y en general todos ganamos. Pero esa fracción de la alimentación y de la producción de metano es
por así decirlo, la que no necesariamente queremos conversar hoy en esta reunión, porque hay muchas, muchas otras soluciones, hay muchos, muchos otros temas, y eso es lo que precisamente hoy nos convoca, y es por eso que trajimos a dos personas que se dedican a esto hace mucho tiempo y que van a tener mucho que decir, ¿ya? En particular, y quisiera para que todos también tengan esta claridad, dentro de las membresías de Gaia está la Fundación Basura en Chile, y la Fundación Basura en Chile viene trabajando en este tema desde el año 2021, cuando se les ocurrió a las chicas que ellas podían ir a este escenario que uno ve en las calles, que es una feria libre. Para todos en América Latina sabemos lo que es una feria libre, que en general es un lugar que habitualmente sería una calle, en donde ciertos días de la semana llegan, ojalá e idealmente, los mismos productores de alimentos a vender sus producciones para tener un acceso directo al consumidor final. Esto no siempre es así, pero lo que siempre es así es que una vez levantada el local de la feria, queda mucha basura, entre comillas, que es esta materia orgánica en la calle propiamente tal, y hay muchas soluciones que desde allí se desprenden, ¿ya? En el caso de la Fundación Basura, en el primer año, en el 2021, ellas hicieron una intervención en 17 ferias, y en esas ferias ellas elaboraron mucha información, desde cuántas toneladas se podían recoger, cuánto era alimenticio y cuánto podía ser para la alimentación animal, que es una de las escalones de la jerarquía de la mitigación de metano. Y a partir de esa experiencia es que se abrió un mundo enorme y súper valioso, que a mí me gustaría que nos quede claro en esta conversación, en el cual ellas pudieron seguir elaborando, porque en el 2024 comenzaron con el estudio de caso, que es la fotografía que pueden ver ahí, en donde hay una reflexión, donde hay un análisis más profundo, y después con el siguiente trabajo, ellas fueron capaces de trabajar en esto de cómo incluir a los y las recicladoras de base en el modelo de las ferias libres, y por último este año han podido tener la posibilidad de armar y sistematizar este modelo de gestión y de financiamiento para que los municipios y los tomadores de decisión entiendan a qué nos referimos con justicia ambiental, cuáles son estos aprendizajes, las recomendaciones y los desafíos en base a lo que identificaron y lo que han venido identificando en estos 5 años de trabajo, que tiene que ver con mucha fuerza con el liderazgo de las organizaciones locales, el liderazgo del sector público y la academia, y el liderazgo de los emprendimientos locales, que son todos estos actores que están quizás como en las sombras de estas aplicaciones, y que son estas aplicaciones la punta del iceberg. Y finalmente, todo lo que está debajo, que son soluciones mucho más sostenibles en el largo plazo, que le dan la oportunidad y democratizan las soluciones y la problemática a muchas más entidades y actores. Así que eso es lo que yo quiero que hoy día nos concentremos a entender. Les invito también en la bibliografía, como es habitual, van a poder leer y descargar la documentación que condensa todos estos aprendizajes. También voy a dejar de presentar ahora un segundito porque les quiero presentar a Camila. Eh, la Cami es de la Fundación Basura, y ella en dos palabritas va a hacer un saludo y nos va a comentar, para abrir la discusión, cuáles son estas visiones que ella tiene frente a las donaciones y las reflexiones que ellas pueden tener desde la Fundación Basura. Así que adelante, Cami. Hola a todos y todas, muchas gracias por la presentación, Mariela. Y tal como lo resumía, nosotros vemos en este modelo dos grandes oportunidades. Por un lado, prevenir el desperdicio de alimentos que se genera en las ferias libres, porque esto se desarrolla por los hábitos de consumo que tenemos. Estamos un poco mal acostumbrados a tener frutas y verduras perfectas, entonces ya la fruta que está un poco madura, con algún otro índice irregular o con otro color, ya no se vende. Antiguamente los feriantes mismos nos comentan de que estos productos se podían vender un poco más baratos, pero ahora estamos acostumbrados a tener tanta perfección que ya esto ni siquiera se vende. Entonces, lamentablemente, eso se queda en la calle y aumenta la generación de residuos orgánicos. Entonces, por un lado, evitar este desperdicio, invitar también a los usuarios de la feria a que compren este tipo de productos, de alimentos, y también recuperar todo lo que se pueda para efectivamente donarlas a comedores solidarios, ollas comunes. Y ahí también teníamos un desafío, cómo integrar a estas personas que se ven beneficiadas con los alimentos en el modelo. Ahí lo que nos ha funcionado, que vengan con nosotros a las recolecciones de la feria libre y que ellos de forma autónoma luego continúen con las recolecciones, ya que no solo se reciben alimentos, por ejemplo, para hacer una canasta básica,
sino que esto se transforma en comida, en un plato que se les sirve a personas vulnerables. Y hay también otros casos de éxito que con estos alimentos que se pueden recuperar, hacen conservas y encurtidos, hacen sus propios emprendimientos. Ahí tenemos Cerro Minga, que las chiquillas tienen, ya van a inaugurar su propia cocina. Entonces, son procesos que se dan junto a las comunidades. Y otro punto bien importante, nosotros trabajamos muy de la mano con los municipios. Y esto es principalmente porque la gestión de los residuos orgánicos son una de sus principales funciones en materia de residuos. Entonces ahí los municipios tienen que tener las herramientas para ver nuevos modelos, cómo integrar a los otros actores. Y ahí uno de los valiosos aportes también que ha hecho este modelo es cómo incluir a los recicladores de base en distintos roles. Tenemos roles de sensibilización con feriantes, enseñarles a cómo pueden segregar sus residuos, qué es apto para consumo, qué se puede ir a compostaje y también la recolección, por supuesto, pero también en logística, en cómo se trasladan estos residuos a los sitios de valorización. Vemos en un futuro una tremenda oportunidad laboral para recicladores de base que puedan casi hacerse cargo de una planta de compostaje, porque vemos que tienen las capacidades y este modelo también invita a eso, a fortalecer estas mismas capacidades que ya tienen en los territorios y apuntarlas a la gestión de residuos orgánicos. Así que en general hemos tenido muy buenos resultados que pueden revisar en la bibliografía, que me imagino que igual les van a compartir. Todo nuestro material está disponible en nuestra página web. También hay videos que retratan cómo son las jornadas y que pueden servir como casos prácticos para las demás latitudes de Latinoamérica. Gracias, Cami. Sí, la Cami me comentaba a lo largo de todo el desarrollo de los proyectos de la Fundación que se han encontrado con estas palabras que van a resonar ahora, que tiene que ver con el asistencialismo, con donantes que no se involucran, a quiénes le está llegando la comida y qué comida le está llegando, que lo dejan ahí, digamos, y que como háganse cargo y me voy, digamos. Entonces eso es precisamente lo que queremos provocarles en esta conversación e invitarles a que lo reflexionen y lo tomen en consideración para la implementación de sus proyectos. Así que continuando con las presentaciones, yo voy a darle la palabra eh, ahora a nuestros expositores. Voy a hacer una breve presentación. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar con Juan Carlos Morales. Él es el director ejecutivo de FIAN en Colombia. FIAN Colombia pertenece a FIAN Internacional y es una organización especializada en la promoción y en la defensa del derecho humano a la alimentación y la nutrición adecuadas y la soberanía alimentaria, y cuentan con un carácter consultivo ante el sistema de las Naciones Unidas. Juan Carlos es médico de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Habana de Cuba. Entonces, FIAN, y por eso me encanta, muchas gracias Juan Carlos de nuevo por venir, porque nos empezamos a conocer este año, en esto de identificar organizaciones que estén trabajando en línea con la valorización de los residuos orgánicos, evitar el pérdida y desperdicio alimentario, y en particular la publicación que ellos tienen sobre los bancos de alimentos y un caso en particular de Colombia, a mí me pareció muy valiosa de difundir. Ellos tienen muchas publicaciones sobre el tema de la alimentación. Los trabajos se concentran en las áreas de derecho humano, historia y geopolítica del hambre y los alimentos, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, la alimentación y el conflicto, la incidencia en la política pública alimentaria. Y él ha trabajado en la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, coordinando la campaña por el derecho a la alimentación y también como consultor en temas alimentarios ante la FAO, la Defensoría del Pueblo y la Veeduría Distrital. Así que realmente un honor contar con tu participación hoy día, Juan Carlos, y ahora dejo de compartir para que tú nos puedas comentar de tu experiencia. Bienvenido una vez más. Gracias Mariela por la invitación. Un saludo a todas las compañeras y compañeros y compañeras que están acá conectados a esta reunión. Para mí realmente es muy honroso estar conversando con ustedes. Y bueno, voy a hacerlo desde un lugar en el que nosotros nos hemos aproximado al tema indirectamente debido a la polémica que tenemos con lo que hemos denominado la captura de la caridad corporativa. Y es desde ese lugar de donde yo voy a hablar justo para que al final quede la idea de que frente a esos escenarios adversos, lo que ustedes están impulsando en sus territorios y así en muchos lugares
de América Latina y del mundo en realidad, tiene un peso específico muy importante para tratar de contrarrestar ese otro escenario que nosotros hemos venido denunciando. Dicho eso, voy a compartir una presentación y me dicen, por favor, si la están viendo en pantalla. Sí, ahí, perfecto. Vale, Ya. va a ser muy corta porque además tengo 15 minutos, venga, hago cuentas. Ujú. Ya, porque si no me paso, me entusiasmo. Yo te aviso. Gracias. Eh, bueno, esta es una imagen que es muy simbólica de las cosas que nosotros hemos denunciado frente al tema de los bancos de alimentos. Nosotros vamos a hacer acá una crítica muy fuerte a los bancos de alimentos. Pero cuando hablamos de estos bancos de alimentos, estoy hablando de aquellos que son coordinados y montados y dirigidos y son funcionales al poder corporativo. No estoy hablando de aquellos procesos de bancos de alimentos que son de origen popular, comunitario y tienen unas pretensiones totalmente diferentes a los tradicionales. Y quiero hacer esa aclaración desde este principio. Y esta imagen a uno le recuerda cómo el asistencialismo alimentario eh, de la manera como se llegue a realizar, puede condicionar la vida o no de una persona o de un núcleo familiar, para bien o para mal. Y esta imagen es un fotograma de una de tantas versiones que se ha hecho de Oliver Twist y quienes han leído la novela recuerdan que a este niño, a Oliver, se le empezó a arruinar la vida cuando pidió un plato de comida más. Cuando él se atrevió a pedir un plato de comida más, toda su vida se le arruinó. Como buena novela romántica de época victoriana, pues la cosa se mejoró al final del libro, pero esa gran novela, pues es un relato de las vicisitudes de este niño por atreverse en una casa de entrega de comida en Inglaterra a pedir un plato más. Bien, eh, no está pasando, ¿verdad? No ha cambiado. Qué raro. Vamos a ver, se Dale. bloqueó. Y si no, yo también la tengo acá, te podría ayudar. Yo creo que va a tocar así porque si ya me empezó a fallar, no es un buen signo. Bueno, yo voy. Gracias, María. No hay problema. Quisiera contarles rápidamente desde qué punto de vista nosotros miramos el tema alimentario. Nosotros siempre que abordamos el tema alimentario, que es en la segunda diapositiva, ahí, gracias, Ujú, lo miramos como un proceso, es lo que nosotros llamamos el proceso alimentario. ¿M? Y en ese proceso alimentario nosotros hablamos de varios eslabones. Algunos se presentan interconectados directamente, algunos en ciertos contextos se saltan, sí, pero los eslabones básicos son los eslabones de consecución. Fíjense que nosotros no llamamos producción porque la consecución de los alimentos trasciende el componente de producción. Otra labor muy importante es el de intercambio, otro es el de la transformación de los alimentos, que la gran mayoría se da en nuestros hogares, no en la industria, no en la industria como quisieran hacernos creer las grandes corporaciones. Está el eslabón del consumo, del aprovechamiento biológico y nutrición, y de todo eso además cómo es funcional para que nosotros, como parte de las especies vivas, ayudemos a regenerar la biota y las capacidades vitales. Cuando uno habla de los temas que ustedes están trabajando desde hace varios años y uno mira el impacto que tiene abordar estas temáticas, uno se da cuenta que tiene que ver a la larga también con cada uno de estos eslabones del proceso alimentario y no solamente con el asunto del consumo, que es donde a veces lecturas equivocadas de cómo se abordan las pérdidas y desperdicios tratan de centrar la discusión, ¿no? Sobre todo la de las pérdidas, perdón, de los desperdicios, es que es alrededor de un problema relacionado con el consumo. La siguiente. Y quisiera yo hablarles de lo que nosotros hemos venido denunciando, que es la antípoda de lo que ustedes hacen, o parte de las organizaciones que ustedes conocen hacen. Y eso que nosotros denunciamos es lo que hemos denominado la caridad corporativa. ¿Y cuáles son los rasgos de la caridad corporativa? Los rasgos es que
es un proceso de intervención por parte del sector privado, tanto empresariado nacional como corporaciones, que se enfoca en el asistencialismo alimentario y que tiene como objetivo básicamente la liberación de los costos económicos de algunas de sus cadenas productivas y de los costos de la cadena de suministros, pero que también tiene como objetivo el lavado de imagen, el lavado de marca, la movilización de estrategias de responsabilidad social empresarial, ¿sí? Y por supuesto la alteración de patrones alimentarios locales y el control biopolítico de las poblaciones. Voy a explicar un poco más lentamente esto, ¿no? Eh, lo que hemos descubierto, sobre todo con la gran organización de bancos de alimentos en Colombia que se llama ABACO, ¿sí? Que es la Asociación de Bancos de Alimentos, es que su actividad no está realmente enfocada, a nuestro juicio, a la ayuda de las personas, ¿sí? Sino que se concentra en efecto en resolverle problemas económicos al empresariado que hace parte o financia o apoya a los bancos de alimentos, pero que también ofician como ejercicios de control biopolítico de las poblaciones, entendiendo el control biopolítico como el mantener a la gente más o menos calmada en su angustia alimentaria, entregándole cualquier cosa y evitando, por supuesto, que estalle una bomba social que se traduzca en movilizaciones, protestas y resistencia organizada, ¿sí? Y en esa labor, pues los bancos de alimentos además aprestigian sus marcas, las marcas de ciertos productos. Los bancos de alimentos se vuelven también escenarios de publicidad de productos comestibles y bebibles ultraprocesados, que es la denominación técnica de la comida chatarra, a todo lo que en Chile está etiquetado y en Colombia está etiquetado, ¿sí? Con los famosos sellos de advertencia, ¿no? Entonces, esas son instancias donde se facilita este tipo de actuaciones por parte de estos actores poderosos. Además, los bancos de alimentos, estos perversos, insisto, no todos son así, eh, obviamente funcionan como mecanismos de perpetuación de relaciones injustas, porque hay una relación de dependencia que se acentúa, que se mantiene y que se acrecienta en la medida en que quien dona, quien entrega, además cuando está publicitando a estos otros actores poderosos, está desde un lugar de poder, ¿sí? Desde una orilla de una relación de poder en la que obviamente es la orilla más ventajosa, es la orilla de los privilegiados. Y eso, por supuesto, reproduce relaciones de jerarquía, relaciones coloniales y de otro tipo de injusticias que tienen que ver con la injusticia alimentaria, que va muy de la mano con la injusticia ambiental. Y es justo lo que ustedes hacen, una serie de acciones que buscan contrarrestar la injusticia ambiental. Entonces, hay una serie de conexiones muy importantes. Este tipo de bancos de alimentos también son unos escenarios de ostentación a veces vulgar y repugnante de este poder, ¿no? Son escenarios donde nunca ustedes verán que se discuta sobre las causas estructurales del hambre, de la inseguridad alimentaria, del hambre oculta, de la malnutrición. Nunca se discute eso ahí, ¿sí? Y por supuesto, mucho menos los derechos humanos que son vulnerados y violados, que permiten que una persona tenga que a veces asistir en búsqueda de ayuda a estos bancos de alimentos. Esas discusiones en esos espacios nunca se dan, porque no conviene darlas, porque si se dieran esas discusiones la gente diría, interesante, pero yo fui despedido justo de una empresa que patrocina este banco de alimentos, ¿sí? O estoy recibiendo comida chatarra de una de las empresas que hace parte de este banco de alimentos, ¿no? Y como ustedes sabrán, quienes han sido también críticos a este tipo de bancos de alimentos, pues es a través de esas donaciones un mecanismo con lo que ellos transmutan la problemática de los desperdicios, que son en realidad
uno de las fases de mayor posibilidad de pérdida económica para las corporaciones y el sector privado, lo transmutan en greenwashing, ¿no? Nosotros estamos manejando adecuadamente los desperdicios, los estamos entregando a la gente para que no se muera de hambre y al mismo tiempo pues ellos están lavándose las manos frente a su responsabilidad en la generación de gases de efecto invernadero. Y por si fuera poco, se ha vuelto también, porque esto es un mecanismo de acrecentamiento del lucro de los bancos, más allá del poder, del prestigio, del posicionamiento de sus marcas y de sus narrativas y de sus ideologías. Es de lucro porque, como lo han señalado muchos economistas especialistas, en la cadena de producción de la industria, el momento en el que las industrias incurren en mayores pérdidas es justo ese final. Es cómo van a resolver el tema de sus excedentes y sus desperdicios. Es ese momento en donde ellos tienen más costos económicos, más que el curso, el eslabón de producir lo que ellos venden. Llámese cualquier tipo de industria, desde las electrónicas hasta las del sector agroalimentario. Es en ese último momento donde las pérdidas económicas para ellos son más grandes, los costos económicos son más grandes. Entonces, obviamente, apelar a este mecanismo de excusarse en el tema de que nosotros nos comprometemos con el manejo de los desperdicios y donamos esto, socialmente la población está asumiendo eh, un acrecentamiento de las ganancias de las empresas, porque estamos resolviendo ese componente que era responsabilidad de ellos, ¿no? Pero también hay lucro porque, como lo hemos visto acá, los tipos hacen incidencia política, cada año están metiendo en el Congreso de la República perfectamente varios proyectos de ley que buscan que los impuestos a la renta de estas empresas o al beneficio se reduzcan porque supuestamente están generando unos bienes sociales que no deben ser contestados por la población. La siguiente. Como yo sé que esto queda grabado, me toca cuidarme. Pero este es, por ejemplo, la imagen de las empresas donantes activas de los bancos de Colombia en Colombia, de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Y no sé si el detalle de sus pantallas lo permita, pero hay medios de comunicación, Mm, empresas del sector agroindustrial, empresas que producen comida chatarra, hay empresas que son del sector minero energético, hay entidades wow. financieras, ¿sí? Hay entidades que son explotadoras de papel, ¿sí? Y cuando uno mira esto, dice, caramba, huele como azufre, ¿no? De hecho, hay varias ahí que, por supuesto, no las menciono, que han sido señaladas nacional e internacionalmente por violaciones de derechos humanos, ¿sí? Y son partes de las industrias que se benefician con este entramado. La siguiente, y ya porque sé que el tiempo lo tengo al límite, Sí, quedan 2 minutos. quería, ¿cuánto? Dos. Bueno, tres. Vale, quería resaltar sobre algunos alternativas a la caridad corporativa, a esto que hemos venido denunciando. Sin lugar a dudas, la creación de redes alimentarias solidarias de base comunitaria, ¿sí? Cuando sea posible que esos bancos de alimentos, que además deberíamos llamarlos de otra manera, casas de alimentos, ¿por qué no? Así como lo hemos hecho, dejamos de llamar los bancos de semillas para no darle el honor al sector financiero, los llamamos ahora casas de semillas, que estos fueran de gestión comunitaria y que se enfocaran en la entrega de alimentos reales, no de productos comestibles y bebibles ultraprocesados. Una alternativa es también esa conexión entre esas casas de alimentos con procesos como los comedores comunitarios o sus formas análogas, ¿sí? Que esos lugares se vuelvan sitios de reflexión, de conversación para la exigibilidad y la formación alrededor de los derechos humanos, para que la persona que asiste a un banco de alimentos
termine empoderada en términos de un nuevo horizonte de reflexión que le permita dignificarse y además empezar a exigir ante la sociedad y a los tomadores de decisiones otro montón de cosas. La entrega de alimentos reales debe ser un imperativo ético de los bancos, o perdón, de las casas de alimentos, ¿sí? Deben articularse con los circuitos cortos, con los mercados de proximidad, ¿sí? Con los mercados campesinos que acá llamamos a lo que ustedes llaman las ferias, ¿sí? Con los procesos de agroecología y alimentación escolar. Los bancos de alimentos deben ser unos espacios para conversar sobre cómo contrarrestamos dinámicas de dominación muy asociadas al racismo, a la xenofobia, a la exclusión, a la aporofobia. Los bancos de alimentos son vistos por los aporofóbicos, es decir, los que tienen temor a la pobreza y odio al pobre, son mirados como unos escenarios no muy buenos, ¿no? Que son espacios de conversación también para discutir esta problemática de la aporofobia. Los bancos de alimentos, ya solo me quedan dos ideas, o las casas de alimentos, deben ser también un escenario para conversar cómo pensamos estrategias de cuidado alimentario que trasciendan el ámbito familiar para tocar ámbitos comunitarios y locales mucho más amplios, viendo el cuidado alimentario desde una perspectiva de derechos humanos que es más amplia que entregar comida. Y por supuesto que esas casas de alimentos son espacios para la formación ambiental, donde se articulen, por ejemplo, las tiendas que ustedes mencionaban, los viveros, las huertas, los centros de gestión de desperdicios y de residuos orgánicos, y por qué no también las casas de semillas. Esa sería como un resumen a gran... esta la dejo por si la necesitamos después en una intervención futura, pero son como el resumen de las ideas básicas que les quería compartir. Les agradezco y estaré atento a las preguntas que vengan luego. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenísima tu presentación, una visión que es muy importante no olvidar y es importante revisarla y ver otras miradas. Así que te agradezco mucho por este resumen en poco tiempo de años de trabajo y de análisis que ustedes han realizado en Colombia y en otras zonas, me imagino, también de América Latina. Así que habiendo dado este marco tan específico y valioso, voy a continuar entonces con la presentación más bajada a la realidad, por así decirlo, de Víctor Farías Jara, quien es el coordinador de la Fundación Mingaco y el Banco de Alimentos Comunitario de Chile. Voy a presentárselos también. Un segundo, ahí. Bueno, para quienes no saben, Mingaco es una organización comunitaria que está al sur de Santiago, en una zona que se llama San Bernardo, que es una zona bastante poblada de la capital. Originalmente no era no era realmente considerada dentro del Gran Santiago por estar un poco en las afueras y por ser un poco campo, y lo cual me imagino para ustedes ha sido un pro y un contra. Así que muy valioso también conocer esa mirada desde las afueras de la gran urbe. Y ellos vienen dedicándose a promover la sustentabilidad comunitaria desde la educación popular y ecológica. Ellos son ahí, digamos, defensores, guardianes, diría yo, de muchas capacidades, de oficios y de muchas cosas que luego, bueno, pueden revisar la página web de Mingaco. Es súper valioso el trabajo que están haciendo. Enseñan de muchas cosas, así que es una mirada basura cero bastante completa, ¿ya? Eso me ha llamado mucho la atención del trabajo de Mingaco, quienes siempre he estado ahí en el radar hace ya como una década, así que felicitaciones también por eso, por seguir existiendo, Víctor. Bueno, como les dije, llevan más de 10 años impulsando estas iniciativas locales orientadas a recuperar alimentos, el reciclaje de orgánicos y de inorgánicos, la bioconstrucción, la fabricación de las tecnologías comunitarias, agroecología y también la innovación social desde los territorios. Actualmente él es coordinador del Banco de Alimento Comunitario, que se llama Minga por la Resiliencia Comunitaria, una experiencia que articula la recuperación de excedentes alimentarios, la reducción de pérdidas y desperdicio de los alimentos, la acción climática y el fortalecimiento de las redes locales de solidaridad. Su trabajo se enfoca en demostrar que la gestión sustentable de alimentos puede generar beneficios ambientales, sociales y económicos, especialmente en territorios afectados por desigualdades socioambientales. Ha participado en procesos de formación, investigación aplicada e incidencia territorial
en sustentabilidad, seguridad alimentaria, justicia ambiental y estrategias comunitarias para enfrentar la crisis ecológica y climáticas actuales. Así que, bueno, entiendo que vas a proyectar tú, Víctor, si no lo puedo hacer yo. Lo intentaré. Dale, tienes Bueno, la palabra. saludos a todos y todas. Gracias por estar ahí desde todos lados de Latinoamérica en esta membresía de esta organización tan importante en estos tiempos de policrisis climática. Como decía Mariela, nosotros somos de San Bernardo, San Bequita, que le decimos acá en Chile. Pretendemos ser una república independiente. Gracias a lo que decía Mariela también de nuestra distancia con la urbe y con nuestra característica de ciudad rural urbana, de comuna rural urbana. Somos cerca de 450.000 personas, hay harta gente en esta comuna. Eh, Voy a ver si puedo proyectar, si no te pido ayuda igual que el compañero. Ujú. No sé si se está viendo. Sí, Ya, ahí perfecto. perfecto. Rapidito ahí les cuento, Fundación Mingaco nace, como decía Mariela, el 2015 con la intención de generar en el fondo una lógica de reconocimiento de los valores de la sustentabilidad, pero con el apodo de comunitaria. Nosotros pensamos que la sustentabilidad no solamente es la armonía entre la economía, el medio ambiente y la sociedad, sino que también tiene mucho que ver con la pertinencia, con la cultura y con la reproducción de lo que las comunidades quisieran realizar para la reproducción de una vida, no desde el paradigma imperante hoy día que nosotros llamamos neoliberal, ¿cierto? Sino que finalmente desde una lógica de subsistencia, de armonía con la naturaleza y también de reconocimiento del ser sobre el tener. Y en ese sentido, nuestra misión siempre ha sido forjar sustentabilidad desde los territorios y por los territorios. La mayoría de las personas que estamos en la Fundación somos de San Bernardo y trabajamos en él, y tener también una visión de poder replicar lo que nosotros realizamos a través de un conocimiento libre y colectivo y también de la transmisión de autonomía hacia las comunidades con las que trabajamos para poder ser, ¿cierto?, un faro de una forma de habitar postcapitalista que nos permita decir se puede en el fondo estar fuera de los valores de la acumulación de la riqueza, de la destrucción del ecosistema y del crecimiento ilimitado, hacia una valoración de la posibilidad de, en el fondo, vivir armónicamente con la naturaleza y seguir hoy día, como estamos batiéndonos en el fondo, subsistiendo en ella, porque el planeta no nos va a echar de menos, ¿cierto? Somos nosotros quienes vamos a dejar de existir, si es que continuamos estos hábitos y no desmantelamos este sistema, ¿cierto? Y uno de los proyectos que nosotros tenemos dentro de las áreas de trabajo se roza con la agroecología y en este sentido es un banco de alimentos comunitario. Vamos a intentar también dejar de usar esa palabra banco, como decía nuestro compañero. Y esta minga popular, este banco nace el año 2020. Nosotros hemos practicado la recuperación de alimentos desde el 2015. Nuestros primeros trabajos fueron transformar un microbasural urbano en una escuela ecológica y la manera de poder hacer en el fondo alimentación para las personas que trabajaban con nosotros, la transformación de este basural en la escuela ecológica que fue, porque ya no estamos en ese lugar, era ir a recuperar a la feria, hacer en el fondo un disco de verduras aportando al vegetarianismo y al no consumo de carne. Y este saber, ¿cierto?, de la recuperación en ferias y del uso del alimento, ¿cierto?, que el mercado deja a la pérdida, ¿cierto?, se transformó finalmente en momentos de pandemia en una necesidad social que nos permitía entregarle este alimento a muchas personas. Cuando comenzó la cuarentena aquí en Chile por la pandemia, en el Bosque y San Bernardo, que son dos comunas de la periferia sur, mucha gente salió a protestar porque somos personas que vivimos al día. Si no vamos a trabajar, no tenemos plata para poder subsistir. Entonces, ¿de qué manera poder en el fondo nosotros, con los saberes que teníamos acumulados hasta el momento, aportar a este proceso de sufrimiento comunitario? Era reconducir este alimento y hacernos cargo con este trabajo de reconducir el alimento y generar una organización, una orgánica capaz de sostener este proceso. Fue realizar este banco de alimentos comunitario que tuvo en 2020 3.800 personas que estaban alimentándose de este trabajo y trabajando en pos de estas problemáticas socioambientales. Vemos la vida nosotros de manera sistémica, entonces no pensamos que exista un trabajo de recuperación de alimentos que solo impacte a la mitigación del metano o que solo impacte a tener en el fondo las veredas y las calles limpias de residuos, sino que también tiene que ver mucho con
combatir la desigualdad estructural, porque hay basurales y hay microbasurales no en las comunas más pudientes, con mayor capacidad de ingreso económico. Hay desigualdad estructural generalmente más habitada, ¿cierto?, por quienes vivimos en las periferias. Entonces, esa desigualdad se reproduce también en cuanto a el entorno, en cuanto a la falta de redes, en cuanto a la distancia de los servicios públicos y de la posibilidad de, en el fondo, acceder, por ejemplo, a cultura o acceder, en este caso, a parques. Por eso estamos ahora defendiendo el Cerro Chena, ahora en San Bernardo, nuestro pulmón verde, que el ministro de Vivienda hoy día lo pone en segundo plano, dejando a gran parte de la periferia sur con 10 años más de espera, ¿cierto? Y también afectando la participación social, intentando a través de la puesta en práctica de esta solidaridad comunitaria, estimular participación social crítica, como decía nuestro amigo recién, buscar que se produzcan conversaciones, que se genere pensamiento crítico, que de esta práctica de la educación popular ambiental podamos en el fondo salir con una sociedad que piensa distinto y que actúa en torno a las problemáticas. Y esta sociedad que actúa en torno a las problemáticas en lo cotidiano genera finalmente, ¿cierto?, una posibilidad de mitigar los impactos ambientales de este modelo, ¿cierto?, de la pérdida de desperdicio de alimentos y la contaminación por residuos sólidos que se dan, claro, cuando existe gran cantidad de fruta y de verdura y de otros productos que se van a la basura, ¿cierto?, desconociendo todo lo que existe atrás de ese producto: el agua, el trabajo, la erosión del suelo, el carbono, el transporte, el petróleo, todas esas cosas que finalmente existen en un proceso de alimentación y que cuando botamos a la basura un alimento que está absolutamente bueno para alimentar a la población, estamos, ¿cierto?, olvidando. La pérdida y desperdicio de alimentos nosotros la vemos de esta manera. Tiene causas, ¿cierto?, importantes causas. El aceleramiento del cambio climático, ¿cierto?, afecta con la diferencia del clima de las cosechas. La desigualdad tecnológica impide que, por ejemplo, en la agricultura familiar campesina tenga lugares donde poder guardar el alimento y conservarlo de mejor manera. La imposición cultural de estándares alimentarios, como hablaba Camila en un inicio, de que la gente está, ¿cierto?, masivamente educada a elegir el tomate redondito, el plátano amarillito, y eso es porque Jumbo te da más, ¿cierto? Finalmente, esa calidad estética que impone el sistema hace que, como sociedades, nosotros hayamos generado un sentido común de que así tiene que ser el alimento, y finalmente eso repercute en la cantidad de productos que se van, ¿cierto?, perdiendo en la basura. Los hábitos de consumo, que también ahí estoy de acuerdo yo con lo que decía el compañero de FIAN, son hábitos de consumo que están reproducidos y educados también en esta sociedad del consumo, pues no eran propios de la sociedad previa a este avance del neoliberalismo como la única ideología posible de reproducir en la vida, ¿cierto? Y los efectos que causa son varios, o sea, está la generación de gases de efecto invernadero, está la mala distribución de los alimentos, el aumento de la escasez hídrica, la deforestación, ¿cierto?, el uso excesivo de agrotóxicos, porque hay quienes sostienen que finalmente el problema del hambre es un problema de producción, no es un problema de distribución. Y con esta gran cantidad de producción, ¿cierto?, aumentamos la degradación y la erosión de nuestro suelo, generando, ¿cierto?, como se dice aquí en Chile, me imagino que en otras partes de Latinoamérica, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, ¿de qué manera se organizó esta comunidad que yo les estoy comentando? Formando una agrupación que responde ciertamente a una definición de banco de alimentos, que es un grupo de personas, ¿cierto?, que rescatan alimentos que aún no sirven, que el mercado ya no vende, generando menor cantidad de desperdicio y más posibilidades de alimentación, recuperando, clasificando y distribuyendo alimentos para las comunidades más vulnerables de la zona sur. En este momento nosotros estamos trabajando con 1.400 personas de la zona sur de Santiago, de las comunas de Estación Central, Maipú, San Bernardo y La Pintana, y nos inspiramos un poco en esta frase de Luis Racet, un profesor de Economía Social y Solidaria, que dice: el mundo popular, puesto a hacer economía, ¿cierto?, las hace a su modo, con sus valores, con sus modos de pensar, de sentir, de relacionarse y de actuar. Ciertamente es así porque al nosotros generar, ¿cierto?, una discusión y un debate y una creación de una forma en la cual organizarse para suplir la necesidad de alimento, buscamos generar redes de colaboración que permitan un entorno comunitario capaz de resolver esto. No solamente que una empresa venga y nos entregue el excedente, sino como nosotros esa acción de recuperar el excedente la organizamos para estimular un proceso de generación de sustentabilidad comunitaria en un territorio, que aborde la integralidad del concepto, entendiendo que el alimento es lo que nos permite entrar a la casa, pero sentándonos en esa mesa a discutir, a debatir, a crear en el fondo
un entorno que permita una transformación escalonada del sistema agroalimentario, desde lo que propone el neoliberalismo hacia lo que propone la economía social y solidaria, la sustentabilidad comunitaria, y ocupando las herramientas de la recuperación de alimentos y la economía circular. Entonces, desde ese punto de vista, hay organizaciones territoriales, están instituciones públicas como la Municipalidad de San Bernardo, que nos entrega el lugar donde nosotros estamos ahora, está la Universidad Católica de Chile, aportándonos para el tema del semáforo nutricional que nosotros tenemos para mejorar la calidad de las canastas, está la Universidad de Chile aportándonos prácticas profesionales para generar un control de calidad en las recuperaciones en feria o en las actividades que nosotros hacemos para incorporar alimentos al stock del banco, está la Universidad de Santiago permitiéndonos generar un marco teórico y fórmulas de conversión de los gases de efecto invernadero que logramos mitigar con la segregación de los residuos inorgánicos para meter esto dentro de la aplicación y entrar a este mundo de la reportabilidad, ¿cierto? Que el mercado hoy día la toma tan importante y que finalmente desde nuestro punto, si como organizaciones comunitarias no nos subimos a ese carro generando las competencias necesarias de nuestros equipos para poder hablar el mismo lenguaje que habla el sistema, es difícil de repente entrar a generar una visión alternativa, porque eso es lo que hace también este sistema neoliberal finalmente, ¿cierto? Homogeniza una forma de actuar, los indicadores son la forma en la cual las organizaciones pueden demostrar su trabajo. Bueno, yo creo que el trabajo se demuestra de varias otras formas, pero es necesario finalmente aprenderlo para poder no quedar bajo ese carro, lograr recuperar recursos importantes para mover estos proyectos comunitarios y mostrar que la gente sabe, puede y es capaz de generar estas, en el fondo, instancias profesionales, modernas, ¿cierto? Y a la vez muy útiles porque tienen esta pertinencia cultural y territorial que hablaba Juan y que son muy importantes de considerar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para poder diversificar las fuentes y no depender solamente de los bancos de alimentos tradicionales? Que yo concuerdo con ustedes que la preocupación de la calidad alimentaria no está siempre como la primera preocupación, ¿cierto? Ahí hay un tema de devolución de impuestos en los costos de los productos, ¿cierto? Que logran ellos redistribuir a organizaciones y que finalmente debe ser, aquí en Chile desde el 2009 hay empresas que están haciendo lobby en el Servicio de Impuestos Internos para que esta forma de recuperar impuestos, ¿cierto?, se pueda producir. Y finalmente es su preocupación también. O sea, en el mundo eso es lo que está pasando y creo yo que es bastante grande el sistema como para poder buscar que no lo haga, más es también nuestra deber moral generar estas instancias para mostrar una alternativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué manera tuvimos nosotros para diversificar la fuente? Encontramos, ¿cierto?, en el Banco de Alimentos, en la Corporación Red Banco de Alimentos, que es el Banco de Alimentos más grande de Chile, y el Banco de Alimentos de Lo Valledor, que también es uno de los bancos más grandes, la posibilidad de traer alimentos, ¿cierto?, y complementar la calidad de ese alimento con el rescate en ferias libres, ¿cierto?, con la vinculación con la agricultura familiar campesina, que nosotros como al ser una comuna rural urbana que está casi al final de Santiago tenemos contacto con el campo, entonces identificamos lugares donde poder ir a comprar alimento a precio justo, conociendo al productor y pudiendo intercambiar palabras y debatir cuál es el precio justo, no pagarle 70 pesos y llevarnos toda su producción hacia un mercado, ¿cierto?, mayorista, sino que acordar un precio justo que reconozca el esfuerzo, que reconozca el dolor de espalda, ¿cierto?, que genera la producción de alimentos, reconocer el gasto de tiempo, el susto que tienen a veces por las inclemencias climáticas de que esa cosecha llegue a buen puerto. Todo eso se reconoce a través de la intermediación justa, ¿cierto?, y digna del precio de los alimentos que podemos comprar nosotros para ingresar al banco gracias a los recursos que hemos levantado desde fondos públicos e internacionales y también desde la donación de personas y empresas, ¿cierto? Y también de las cosechas solidarias. Vamos al campo de la margarita, por ejemplo, y cuando le quedan lechugas que ella sabe que no va a vender porque están muy chiquititas o porque ya se están creciendo, vamos, las cosechamos con las comunidades, las incorporamos al stock del banco y las entregamos para subir la calidad de las canastas y poder en el fondo alimentar a la población de una manera digna, fortaleciendo ahí el derecho humano a la alimentación y también permitiendo a través de la confianza que se genera cuando se entiende que hay una preocupación más allá de solo entregar alimentos y lograr una reducción de impuestos, sino que generar una vida más sana en las comunidades que requieren un apoyo para garantizar este derecho, esa confianza para poder discutir sobre el modelo, levantar estos velos también que genera una reproducción de la vida tan normada. O
sea, el éxito es lo que tú tienes, no lo que a ti te importa, no lo que tú eres, sino lo que tú tienes, y sacar esa barrera para poder entrar a hablar de las profundidades de la vida más armónica, de la vida más lenta, de la posibilidad de generar una vida distinta, ¿cierto? Requiere una confianza, requiere una demostración de que somos parte de la humanidad que está en la lucha contra esto y nosotros somos agentes que están recuperando alimentos para evitar que el mercado, ¿cierto? O el comercio tenga vaivenes económicos negativos. Además de esto, incorporamos también nosotros dentro del proceso de trabajo una sala de procesos que tiene resolución sanitaria para poder aumentar la calidad de los alimentos que están muy prontos a perecer, la fruta que llega muy madura o la verdura que llega muy madura, que tiene poquitos días antes de poder entregarse a la comunidad. Estamos nosotros generando procesos de mermelada, fermento encurtido, para poder incorporarla a las canastas y para poder también capacitarnos en oficios pertinentes hoy día, oficios que tienen que ver con una transición socioecológica justa, ¿cierto? La manipulación de alimentos, el compostaje, la lombricultura, la recuperación de plásticos, la carpintería con residuos voluminosos o pallets, ¿cierto? Son residuos que no son, capacidades que nosotros podemos compartir a través de los procesos de ecoeducación con las comunidades para fortalecer con estos oficios la economía familiar y generar un estado transitorio de existencia en el banco, que permita que las familias que tienen problemas económicos al encontrar estas capacidades, ¿cierto?, vayan saliendo de ese problema económico monetario, permitiendo que entren familias que tienen ese problema todavía y también al mismo tiempo ocupando otras redes, no la red de necesidad económica, sino por ejemplo la red de familias que compran juntas, que son las compras comunitarias, que son familias que igual le compran a la agricultura familiar campesina, que tienen el dinero para hacerla y que nos permiten hacer algo muy importante, subir la cantidad de productos que requerimos del campo y aumentar la seguridad en la venta de los campos. Entonces, con esto estamos formando una potencia social de gente que vive en un mismo territorio, que tiene agencia para poder cambiar las problemáticas y de ahí, paso a paso, ¿cierto?, ir haciendo una transformación de la cadena agroalimentaria, por lo menos local, generando ciclos cortos de comercialización, generando un conocimiento entre los productores y los consumidores, y este debate, esta discusión, esta vuelta a la palabra, que es tan importante para poder en el fondo definir la sociedad que nosotros queremos, ¿cierto? Y no solamente asumirla, sino que definirla. Y desde este punto de vista se da eso también, ¿cierto? Adquirimos un camión de frío también, porque nos damos cuenta, como hablábamos antes, que por un problema grande para aumentar la cantidad de pérdida y aumentar la cantidad del desperdicio es la tecnología en cuanto a el equipamiento. Entonces, camión de frío, una sala de frío, bicicooler, congeladoras, están al servicio de este banco de alimentos, de esta casa de alimentos, ¿cierto?, para poder aumentar las cantidades, con eso generar canastas más pertinentes y más deseables y permitir la participación de la comunidad en este proceso. Hay una foto pequeña de cómo está hoy día o cómo va a estar, porque yo soy muy dado a decir que ya está, pero estamos en camino, de generar esta salita de procesos, ¿cierto?, que va a recibir a esta gente y que es una sala comunitaria también. O sea, si el campo tiene el problema de que no puede vender en un restaurante, por ejemplo, porque se requiere resolución sanitaria para poder tenerla, aquí está la sala gratuitamente a servicio de esos campos para poder contar con esta resolución sanitaria y comercializar esos productos en un supermercado, en un restaurante, en un negocio local, para eliminar esta pérdida, ¿cierto?, en el campo, para fortalecer la economía familiar campesina y para también generar estos ciclos cortos de comercialización. Entonces, cada punto de este banco, cada punto de este grupo va haciendo un nexo que avanza, ¿cierto?, esta idea de transformar el sistema alimentario, por lo menos en el territorio nuestro. Y incorpora una tecnología comunitaria. Estas aplicaciones que hablaba Mariela de repente, que a veces son tan negativas, también pueden ser positivas desde el punto de vista de quién la diseña, cómo se diseña y para quién se diseña. Esta aplicación a nosotros nos acerca a la trazabilidad, por tanto nos permite decir de dónde viene el producto y a dónde llega, nos permite transformar la cantidad de productos que tenemos en bioequivalencias de mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces con esto entramos al mundo del reporte de gases. Y esto nos permite, de repente, entrar también al financiamiento climático a mediano y largo plazo. ¿Por qué no estar ahí también como un agente dentro de ese financiamiento climático? No desde el punto de vista de lavar la imagen de las empresas generadoras, sino para decir, nosotros estamos aquí, tenemos una visión distinta a este modelo, sin embargo, sabemos que
se requiere en el fondo dinero para poder mover los proyectos a la velocidad que se necesita, y en ese sentido nosotros venimos a buscarlo aquí, teniendo clara nuestra postura y teniendo clara nuestra crítica, pero siendo parte también de este ecosistema. También nos permite esta aplicación hacer un tracking de la participación comunitaria, porque aquí tenemos la recuperación de alimentos, pero tenemos la participación comunitaria. O sea, es necesario que las comunidades vengan a repartir alimentos, es necesario que las comunidades vengan al campo, es necesario que las comunidades trabajen en la selección de la fruta y verdura para poder recuperar el alimento de una manera más económica y al mismo tiempo también poder lograr que este alimento llegue con la calidad necesaria. Y la economía circular también está incorporada en el proceso porque nos hacemos cargo con las comunidades de capacitación en residuos orgánicos, capacitación en segregación de residuos inorgánicos, los talleres que yo les comentaba también de alimentación saludable, los talleres de recuperación de alimentos, para poder lograr una potencia social que tenga una ecología de saberes similar y que permita también que exista una educación y una generación de un pensamiento que vaya armando un sentido común en aras a buscar un nuevo ciclo de agroecología que sea pertinente y que sea construido comunitariamente. Víctor, se Datos acabó el pequeños. tiempo. Ya, dejo estos de datos aquí. Digamos, 18 toneladas de alimentos de enero a esta fecha. Esta es la diferencia de las canastas. 1.300 pesos pagan las familias cuando la canasta en el mercado vale 25.000 pesos. O sea, es un 2% lo que las familias pagan en torno a lo que debiesen pagar realmente si las dejamos en el mercado. Y la preocupación de los grupos alimentarios también. El 70% de lo que entregamos es fruta y verdura. Ahí sí le estamos dando pelea digna a lo que decía Juan de la no preocupación de los bancos de alimentos, ¿cierto?, corporativos en cuanto a la calidad alimentaria. Te pasaste, Víctor. Muchas gracias.